Muy buenas tardes, mis hermanos. Qué gusto estar aquí para compartir la palabra del Señor. Y bueno, pues acompáñenme a la primera carta a los Corintios, por favor, capítulo 3. Esta mañana vamos a continuar con la serie que el pastor Chuy comenzó hace 2 semanas. El pastor Sergio la continuó la semana anterior, de las metáforas de la Biblia. Acompáñenme a leer 1 Corintios 3, 9 y 10. El tema de esta mañana es la iglesia como un edificio de Dios. Miren, mis amigos de video ya me están ayudando ahí con las imágenes, ¿ya vio? La iglesia como un edificio de Dios. Dice así la palabra de Dios en 1 Corintios 3, 9 y 10. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Hasta ahí. Las metáforas de la Biblia. Para quienes no habían escuchado desde el inicio de esta serie, que apenas lleva 2 enseñanzas, la iglesia como un cuerpo, la iglesia como la novia de Cristo, y quiero hablarle de la iglesia como un edificio de Dios. Una metáfora es una figura retórica que en ocasiones muy diversas, de maneras muy diversas, la Biblia las usa, esta figura retórica, para trasladar el significado de un concepto sobre otro, estableciendo una relación entre las dos cosas, una analogía entre ambos términos. ¿Con qué intención? Con la de explicar de mejor manera el concepto que se desea. Este pasaje que usted leyó conmigo nos presenta a la iglesia metafóricamente como un edificio. Vamos a ver qué podemos aprender del Señor esta mañana. Es una metáfora que, igual que otras, nos va a llevar a entender, mi hermano, más la forma en que el Señor quiere ver funcionando su iglesia, a cada familia de la iglesia y a cada cristiano en particular. La iglesia como un edificio. Usted se va a dar cuenta que es una comparación que encaja perfectamente, ayudándonos a ver claramente nuestra responsabilidad como hijos de Dios en las labores de cimentar, estructurar y edificar nuestra vida, nuestra familia y la iglesia como un edificio de Dios. Pablo enseñó esto a los corintios usando esta metáfora, enfatizando 3 puntos principalmente. El primer punto que él enfatizó fue entender que la obra de Dios involucra a muchos individuos con una variedad de dones y habilidades. De hecho, él ya les había enseñado, les enseñó también, mejor dicho, con respecto a que hay diversidad de dones, capacidades que el Señor derrama sobre su iglesia, sobre sus hijos, talentos para que cada uno, al desarrollar el suyo, el que tiene, al unirlos, se hace esta edificación. Entonces, este es el primer punto a entender, que el Señor involucra en su obra a muchos individuos con una variedad de dones y habilidades. Otro punto que él enfatizó fue que en la tarea de edificar la iglesia del Señor no hay superestrellas. ¿Verdad que no hay superestrellas? No los hay, sino miembros que desarrollan funciones diferentes y específicas. Yo desarrollo una, tú desarrollas otra, otros hermanos desarrollan otras habilidades, y cada una es parte de la obra del Señor. Pero nadie es menor que tú, nadie es menor que yo, nadie es mayor. Hay una línea de autoridad que se entiende y sobre ella trabajamos, pero no hay superestrellas en la obra de Dios. El que se cree superestrella, bueno, pues que se vaya a dar conciertos al Telmex, pero en la iglesia no debe haber superestrellas. En ningún momento la aprobación de los hombres, este es otro principio que enfatiza Pablo, que en ningún momento la aprobación de los hombres es la que importa, sino solo la del Señor. ¿Todos dicen amén aquí? Sí, porque mire, si nos interesara la aprobación del hombre, haríamos las cosas mal. Pero como nos interesa la aprobación de Dios, las hacemos bien de acuerdo a Él. Tal vez al buscar la aprobación de Dios, ante el mundo tú lo haces mal, pero lo que te importa es que lo hagas bien delante de Dios, ¿sí o no? Eso es lo que importa. Entonces, en eso enfatizó también Pablo: la aprobación que importa es la del Señor. Él dijo: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica.
fundamento, edificar encima y sobreedificar. Aquí está enseñando el apóstol que hay un orden, mis hermanos, como en toda construcción de un edificio, hay un orden en la edificación también del edificio de Dios, que es la iglesia, comenzando desde ti, yo desde mí. Ahí comienza la iglesia de Dios, ¿sabías? Desde tú y yo en particular. No comienza siendo un grupo, sino cada uno. Este edificio comienza por cada ladrillo que está unido uno a otro en las paredes. Ahí está el edificio mismo. Cada ladrillo es el edificio. No se puede minimizar un solo ladrillo y decir, es un ladrillo nada más. No, ese ladrillo es el edificio. Importante verlo en esta perspectiva para que también reforcemos la enseñanza de que somos un cuerpo y la unidad tiene vital importancia. Él enseña entonces el orden de la edificación de este edificio y anima a cada uno a hacer su parte y a formar parte, porque déjeme decirle que somos el edificio de Dios, pero también somos edificadores. Somos las dos cosas. Y eso hay que entenderlo y buscar asimilarlo de mejor manera cada vez para que encuentres tu lugar en la obra de Dios, comenzando en tu casa, en ti y luego en tu casa. Dios quiere edificarte a ti, tienes que ayudarle, tienes que cooperar, es decir, hacer tu parte. Dios no necesita ayuda, hacer tu parte. También tienes que ayudar, cooperar en la edificación de tu familia y consecuentemente en la de la iglesia. Encontré una definición de edificar y fíjese que esta definición concuerda perfectamente con la palabra del Señor. Y es la siguiente: edificar significa hacer algo juntando, no es lo mismo que destruir, obviamente, u ordenando ciertos elementos o materiales de acuerdo con un plan. Si esa es una definición humana, imagínense lo que la palabra de Dios nos ofrece. Esta definición contiene una analogía espiritual, mis hermanos. Dios junta, lo vamos a leer más adelante, escrito por el apóstol Pedro, cómo es que Dios junta y ordena a cada miembro de su iglesia, a los que han decidido venir a Él y servirle. Si tú has decidido servir al Señor para edificar su iglesia, bueno, pues Él los junta de acuerdo a su plan perfecto, porque de otra manera sobre planos humanos la iglesia no es edificada, sobre planos humanos, y por el contrario va a estar propensa a ser derribada. Sí ha habido iglesias que han sido derribadas, mi hermano, porque como no están de acuerdo al plan de Dios, sino de acuerdo a planos humanos y planes humanos, terminan en la ruina. ¿Cuántos de ustedes saben lo que dice el Salmo 127, verso 1, la primera parte? De memoria, ¿quién lo sabe? Le voy a decir la primera parte y usted me va a decir la segunda, tal vez no se acuerda de la cita. Si Jehová no edificare la casa, ¿qué más? En vano trabajan los que la edifican. Si no es el Señor quien dirige la obra con su plan perfecto de edificación, porque Él es el arquitecto, quienes edifican y sobreedifican trabajarán en vano. Qué importante es aquí, mi hermano, lo que muchas cuestiones que esconde este salmo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Se cansan sin lograr nada. Se cansan sin lograr nada. Cuando tú te cansas, habiendo logrado algo, hay un gozo que te vuelve a fortalecer. Pero cuando tú te cansas y no lograste nada, porque tu plan no te funcionó, ten cuidado que ese cansancio no te lleve al desánimo. Muchos se cansan al no lograr nada en sus propios planes y luego viene el desánimo, cuestión muy peligrosa. Todos de manera natural nos cansamos. En el sentido espiritual, cansarse es peligroso, porque los que esperan a Jehová caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Es decir, construyendo guiados por Él, el cansancio en ese sentido no llega. Te puedes cansar físicamente por las labores que conlleva el ministerio, tu casa, en tu vida, pero cuidado con el cansancio y la frustración que podría venir al no estarte dando resultado tus propios planes, mi hermano. No vayas a dejar que llegue el desánimo, porque si el desánimo llega enseguida de ese cansancio, en lugar de rendirte al Señor y decirle: Señor, quiero hacer las cosas bajo tu plan, te vas a desanimar y vas a aventar todo por la borda. Hay gente que lo ha hecho.
Hay gente que ha dicho, yo estoy cansado, no me resultan las cosas. Pues claro, en tus propios planes, ¿cómo? Y después de ese cansancio, al desanimarse, ni siquiera vienen a la iglesia. Dicen, no, yo estoy bien. Porque no les dio resultado su propio plan. Es por eso que hay que cuidarnos de que no sea en vano lo que estemos haciendo. ¿Qué significa en vano? Significa que no perdurará, que tarde o temprano caerá. Y qué triste es eso, mi hermano. Qué triste es ver derribarse algo que se creía que permanecería. Qué triste. Pero el Señor puede darte un plan nuevo, el que tiene, el único, el perfecto. Y sobre él, si comienzas a edificar tu vida, tu casa, vas a ver otro resultado. Y bueno, pues qué triste, como le decía, es ver derribarse algo que se cree que permanecería, y todo por causa de haber edificado sobre planos humanos. ¿En qué podrías tú, mi hermano, en qué podría yo? Hay que pensarlo cada quien. ¿En qué podríamos estar fallando, llevando a cabo una labor de edificación, pero fuera del plan de Dios? Te vas a cansar, te podrías desanimar. Ten cuidado. Mejor recurre al plan de Dios para edificar y que no sea en vano lo que estés haciendo. Pablo enseñó el orden en que se lleva a cabo la edificación de la iglesia comparada a un edificio. Entonces, esta es la metáfora. En los dos versículos iniciales que leíste conmigo, 1 Corintios 3, 9 y 10, Pablo dice a la iglesia, porque nosotros, y al decir nosotros, se refiere a él y a sus colaboradores, a los que predicaban junto con Pablo, llevando a las iglesias a quienes Pablo les escribe estas hermosas cartas, llevando el mensaje de Dios, el evangelio. Cuando él dice entonces, porque nosotros somos colaboradores de Dios, él está diciendo, mis consiervos y yo, Apolos, Lucas, Timoteo, todos ellos, colaboramos con Dios, trayendo a ustedes el evangelio y la doctrina de Cristo. ¿Cuántas dan gracias que nos ha sido traída la doctrina de Cristo? Por colaboradores de Dios. Pero luego dice, y vosotros, ahí se dirige a la iglesia, a los feligreses, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ustedes, creyentes que han recibido el evangelio, son como una tierra que está siendo labrada, pero como un edificio también en construcción, que hay que agregar aquí, que es propiedad de Dios. Esta iglesia es de Dios, tú eres de Dios, tu familia es de Dios. Lo que tú haces en tu familia y para tu propio crecimiento, mi hermano, para tu propio avance en lo que sirves en la iglesia, en donde tú sirvas al Señor, todo es obra de Dios. Él es el dueño. ¿Entendemos eso? ¿Entiendes que tu familia es de Dios? ¿Que Él te va a dar cuentas de tu familia? De esa casa, no la que compraste aquí en la tierra, la que edificaste en el Espíritu. De eso te va a pedir cuentas el Señor, porque es de Él. Él es el dueño. Amén. Propiedad de Dios. Dice el verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El que pone el fundamento, el que edifica encima del fundamento y el que sobreedifica también. 3 tareas importantes aquí en las que todos encajamos de alguna manera y hay que encontrar el lugar donde nos toca trabajar, mi hermano. Primeramente, el punto esencial del asunto. Y vaya que esto hace recaer una responsabilidad muy grande sobre los que dirigen la iglesia. Y la iglesia lo debe de saber. El perito arquitecto, esto significa experto, perito significa experto, arquitecto experto. Pablo se adjudicó este título a manera de metáfora. Él no se adjudicó un título con el que quería presumir un lugar de altura. Yo soy experto, yo soy erudito, yo soy de esta tribu. No, todo eso lo tenía por basura para ganar a Cristo, ¿sí o no? No está presumiendo que él es el mero mero, como decimos aquí en México, ¿verdad? Entre los apóstoles, entre los demás colaboradores. No, él lo está diciendo, escúcheme, como responsable. Si tú tomas un título para tu persona, ¿de qué manera lo tomas? ¿Bajo qué perspectiva? ¿Lo tomas para presumir el título o para ejercer la responsabilidad que el título conlleva? Hay médicos que compran título para sacar provecho del título. Hay lugares donde te venden un título pirata y es para que tú presumas que eres un profesionista y logres hacer
pues actos de corrupción con ese título, con los que acarrees dinero para ti y ese tipo de cuestiones. Pero si tú te ganaste el título por tu estudio y tu trabajo, lo que haces es ejercer la responsabilidad que conlleva y sirves a los demás bajo ese título. Hay dos formas de tomarlo entonces. Pablo no está presumiendo que es un experto, está hablando metafóricamente. Le voy a decir por qué un poquito más adelante, porque le aclaro esto. Es el siervo de Dios, conocedor de la palabra y escogido por Dios. Claramente dice el versículo al inicio: yo, como perito arquitecto, por la gracia de Dios. ¿Cuántos quieren que se nos siga predicando la palabra por hombres puestos por su gracia y no que hayan venido a usurpar el púlpito? ¿Verdad? Hombres que han sido puestos por la gracia de Dios, así lo dice. Continúa diciendo: puse el fundamento. Es el siervo de Dios entonces que fue puesto por Dios, por su gracia, para presidir en su iglesia. Mire, mi hermano, la responsabilidad de un pastor es grande y delicada. Valórela, ore por los pastores, ore por ellos, oremos por ellos. Es grande y delicada, no es cualquier trabajo. No, debido a que su labor espiritual reside en colocar el fundamento. Pablo no estaba haciendo cualquier cosa. Colocar el fundamento no es cualquier cosa. Simplemente, si no hay fundamento, todo se viene abajo, ¿sí o no? Literalmente, en lo físico y en lo espiritual, se viene abajo. Pero además vigilar el trabajo de un pastor, que éste no sea removido, el fundamento, no lo quites. Y que todo cuanto se edifique sea sobre ese fundamento. El trabajo es delicado. ¿Usted cree que es sencillo cuidar de que el fundamento sea establecido, que no sea removido y que todo se edifique sobre él? No es fácil, mi hermano. Se necesita estar sensible a la voz de Dios, y el Señor guía a los pastores a hacer este trabajo como se debe, tal como Pablo lo hizo. ¿Recuerda usted lo que Jesús dijo cuando visitó el templo en Jerusalén? Cuando usted guste leerlo, no vamos a buscarlo, se lo quiero narrar rápidamente. Está en Juan 2, 13 al 22, no lo busque. Mire, Jesús llega al templo y encuentra a los mercaderes y a los cambistas haciendo de las suyas, ¿verdad? En lugar de adoración había todo un mercado ahí en el templo, a quienes saca de los atrios del templo con un azote de cuerdas. Pero luego de esto, él se para frente al edificio del templo y dice lo siguiente. Jesús dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Cuál fue la orden de Jesús? Dígamelo en voz alta: destruid. No fue una sugerencia, 40 años después lo destruyeron, ¿sabía usted? Los romanos. Fue invadido y no quedó piedra sobre piedra, como dice Mateo 24, de ese lugar. Fue destruido. En ese momento no entendían muchos de ellos lo que quería decir Jesús al dar esta orden tan contundente: destrúyanlo. Voltearon a verse los judíos y se decían: el templo está hermoso, ¿qué le pasa a este hombre? Además fue construido en 46 años. ¿Cómo que lo va a construir en 3 días? ¿Por qué decidió Jesús, mi hermano, que este templo fuera destruido? ¿Por qué? Por 2 razones. Porque Jesús tiene celo de que su iglesia, tu vida, mi vida, tu familia y la mía, sea edificada sobre el plan divino. Y segunda, porque el lugar que representaba el lugar de reposo de Dios, de la presencia de Dios, estaba siendo mal edificado, había sido mal edificado y sin el fundamento. Al decir Jesús: destruid este templo, él estaba diciendo: se les va a caer, se les va a caer. Aquel edificio, mi hermano, en lugar de representar el lugar de reposo de Dios, tu corazón como un edificio de Dios, tu familia como un edificio de Dios, este lugar como un edificio de Dios, en lugar de representar, es el riesgo que corremos, que no pase así como aquel templo. Repito, que en lugar de representar el lugar de reposo de Dios, representaba la condición de un pueblo en tinieblas y de sus falsos dirigentes. Era un edificio edificado sobre planes humanos, sobre religiosidad, sobre engaño, injusticia, tradiciones, mentiras, intereses de maestros falsos, de predicadores falsos, de abusos, idolatría, parcialidad, discriminación, inmoralidad, corrupción y otros pecados. Sobre eso había sido fundado ese edificio. Cristo dijo: se va a caer.
¿Cuál fue la respuesta de los judíos? La que ya le dije, en 46 años fue construido y tú lo quieres levantar en 3 días. Mire, esa respuesta, mi hermano, representa la ignorancia, es decir, demostró que no se daban cuenta que su forma de edificar los llevaría a la ruina. Se oye irónico, ¿verdad? Estás edificando tu ruina. Eso es lo que estás edificando, tu ruina. Qué ironía, que creyendo estar edificando se esté yendo directo a la ruina. Un padre que está construyendo su ruina, un esposo está construyendo su ruina, que podría ser el divorcio, el desánimo de su esposa. Un joven está construyendo su ruina en lugar de un futuro en Cristo. Un maestro, un empresario, un pastor podría estar construyendo su ruina. Dígame una cosa, mire, a través de un ejemplo, un papá de familia. La familia siempre va a representar lo que sucede en la iglesia, mi hermano. Lo que es el fundamento para que la iglesia siga adelante. Un papá de familia, si no pone a Cristo como el fundamento en su casa, tarde o temprano la casa se viene abajo. Ahora dígame una cosa, ¿quién es el responsable de haber construido mal? ¿Quién es? ¿El padre? ¿Dijo yo? ¿Alguien dijo yo? Así es, el papá, dices yo. Pero ¿quiénes son afectados cuando la casa se cae? ¿Solo el responsable? Todos. Si tú estás comiendo con tu familia en la mesa, muy tranquilo, y la casa no tiene buenos cimientos, y de repente se empieza a desquebrajar y cae el techo sobre todos, todos mueren por tu responsabilidad. Fíjese hasta dónde nos lleva la irresponsabilidad. No solo nos afecta a nosotros, lo peor es que afecta a todos los demás. Y obviamente la palabra de Jesús de reconstruir el templo en 3 días era espiritual, porque él hablaba de reedificar la vida de su pueblo. Aunque ciertamente, como ya le dije, 40 años después, no quedó piedra sobre piedra de ese edificio, demostrando que aquello que se edifica sin Cristo como fundamento finalmente cae. ¿Es Cristo tu fundamento? Como decía aquel hermoso himno antiguo, ¿es Cristo la roca? En tu vida, para empezar en tu vida, mi hermano, tu familia y en lo que haces para el Señor, aunque todo lo que hacemos debe ser para Él. El fundamento entonces que un verdadero siervo de Dios coloca es Cristo a través de la enseñanza de la sana doctrina. Usted está conociendo entonces cuán delicado y laborioso también, mi hermano, es el trabajo de un siervo de Dios en la iglesia. Efesios 2, 19, 20, quiero leerlo si me permite. Efesios 2, 19 y 20, lo voy a leer. Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién, mis hermanos? ¿Me ayuda en voz alta? Jesucristo mismo, el que soporta todo lo que está arriba. Solo Cristo puede soportar. Nadie más tiene el poder. Nadie más tiene esas agallas, nadie más tiene esa varonilidad. Cristo es el varón perfecto, por eso es el cimiento perfecto. Amén, mis hermanos. El fundamento que un verdadero siervo de Dios coloca es Cristo a través de lo que enseña. Los apóstoles y profetas, como usted leyó aquí conmigo, tomaron fielmente esta responsabilidad de poner el fundamento que es Cristo. Pero, ¿qué significa, mi hermano, estar edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas? ¿Qué significa? Apóstoles y profetas, estamos hablando de tiempo pasado. ¿Por qué? Por lo que le voy a decir. Lo que significa estar edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. Significa que la iglesia no es un edificio levantado sobre ideas modernas. ¿A cuántos dirigentes de iglesias en la actualidad, cuántos buscan sostener la iglesia, la enseñanza misma, las actividades, los eventos, con ideas modernas? Hacer parecer a la iglesia un antro para atraer a los jóvenes. Qué mala idea. Qué mala idea. Con ideas modernas no se cimenta la iglesia, sino sobre la herencia espiritual que se nos ha dado por los primeros apóstoles y profetas de la iglesia cristiana.
Isaías fue un hombre que habló del nacimiento de Jesús, que habló de su sufrimiento, que habló de Cristo poderosamente como otros profetas lo hicieron. Todos ellos establecieron ya desde aquellos tiempos que Cristo sería la roca. El rey David cantaba, mi hermano, en el Salmo 40. Pacientemente esperé al Señor y Él oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre la roca. Puso mis pies sobre la roca para ya no volver a caer al pozo de la desesperación, para ya no irme hacia abajo, sino hacia arriba, donde Cristo me quiere llevar. Entonces la iglesia, mi hermano, no lo olvide, no está cimentada, no debe estar cimentada sobre ideas modernas, sino sobre la herencia espiritual que nos ha sido dada por los primeros apóstoles y profetas de la iglesia cristiana. Continúo hablándole de lo delicado que es el trabajo de un dirigente de una iglesia, quien tiene a su cargo a un grupo que el Señor le permite pastorear y del cual va a dar cuentas. Muchos pastores o dirigentes de iglesias, al leer que Pablo era el perito arquitecto, se adjudican ese título. ¿En qué manera? Se adjudican un título para presumir una postura, un logro. Doctor en teología, no está mal decirlo, por supuesto que no, cuando es preciso decirlo. Pero yo apelo a aquellos que se toman títulos para alcanzar lugares sobre la gente, enseñorearse. No lo hacen con la intención y el celo que Pablo tenía, sino con la intención de enseñorearse sobre la gente, dominar, colocar sus propios fundamentos y edificar iglesias que se convierten en bombas de tiempo para su propia vergüenza y destrucción. Qué triste es eso, mi hermano. Hay un caso en Guatemala del que yo estuve leyendo un poco. Hay una iglesia en Guatemala cuyo pastor tiene como fundamento no a Cristo. De hecho, hay un video donde se ve cuando él está construyendo la iglesia y él está ahí con su casco y un chaleco, como un constructor lo hace para protegerse, y puso una Biblia de versión de las Américas en un cubo de acrílico o de vidrio, no sé seguro qué es, y lo meten a los cimientos del edificio que van a construir. Y bueno, pues asemejando, queriendo mostrar metafóricamente que la Biblia, la palabra de Dios, es el fundamento de su edificio. Pero es claro que el fundamento de lo que él enseña, el fundamento que él puso ya de varios años atrás, muchos años atrás, es la doctrina de la prosperidad, es el dinero. Ese es el fundamento, el dinero. No hay nada más terrenal que el dinero, mi hermano. No hay nada más perecedero que el dinero. Y tiene engañada una membresía de más de 12,000 personas que caben en ese edificio, ciegas, pobrecitos. Y la verdad, pobrecitos. Y a varios millones de seguidores en Facebook. Hay una cadena de televisión que se llama Univisión, usted la conoce. Ellos hicieron un reportaje llamado, bien, qué vergüenza, llamado Los Magnates de Dios. Cuando usted quiera buscar este reportaje, ahí va a estar en internet, Los Magnates de Dios, en el que este hombre exhibe la doctrina y estilo de vida, Univisión exhibe la doctrina y el estilo de vida de este pastor, quien respondió resumiendo la filosofía de su doctrina de esta manera. Él dice lo siguiente: a mí me enseñó un apóstol y me dijo, fíjese, un apóstol, y me dijo lo siguiente: a la iglesia uno siempre va con dos cosas, con la Biblia y con la chequera. La Biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir y la chequera para que lo adores. Así que no se le olvide su chequera el próximo domingo, mi hermano. Vamos a adorar con la chequera. ¿Será Cristo su fundamento? Lástima que no. Duele, mi hermano. Mire, es una impotencia que uno dice, mis pastores queridos que están aquí al frente me van a entender. Ver a la gente reunirse y afirmar y decir amén a lo que un hombre predica en este ámbito. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y dice enseguida que los que van detrás del dinero se desvían de la fe, se desvían del fundamento y son traspasados de muchos dolores. Si este pastor llega a ser arrestado, va a ser traspasado de muchos dolores.
Fíjese, ¿por qué? Porque aunque estas iglesias están exentas de impuestos, la excesiva informalidad con la que manejan su dinero ha llevado a las autoridades a abrir investigaciones. Un día después de que Univisión transmitió este reportaje, los magnates de Dios, la Fiscalía de Guatemala inició una investigación de oficio sobre este pastor y la procedencia de los bienes para la construcción del templo, que costó $45 millones en forma de paloma. Mi hermano, no es para juzgar. El que crea estar firme, mire que ¿qué? Que no caiga. Es para lamentarnos, así como Pablo les dijo a los corintios en aquel capítulo: deberían estarse lamentando y rogar al Señor. Entonces, mi hermano, lo que no tiene fundamento tiene que caer. Es la ley de la gravedad, porque se pone grave el asunto, ¿verdad? Cuando no hay fundamento. Verso 10 de 1 Corintios 3. Dos elementos más además del fundamento: otro que edifica encima, y cada uno que sobreedifica. Para entender lo que estos hacen, es importante mencionar el trasfondo de las palabras edificar y sobreedificar. Una significa construir y la otra construir sobre o encima. Todo esto se complementa. Primeramente, otro que edifica encima. ¿A quién se refirió Pablo? Ya sabemos a quién se refirió cuando dijo: perito arquitecto pone el fundamento, el responsable, el apóstol, ¿verdad? El siervo de Dios por su gracia. Otro que edifica encima se refiere a los consiervos, otros pastores que laboran con ese primer responsable de poner y de cuidar el fundamento, que no sea removido. De cuidar que no sea removido. Otros pastores y maestros. Yo, por ejemplo, estoy aquí en el auditorio mayor con mi esposa sentado todos los domingos a las 11 escuchando la predicación por el pastor Sergio, el pastor Chuy, el pastor Chava, quien le corresponde compartir. Estamos asimilando una doctrina de Cristo y la estamos aprendiendo. Pero yo estoy seguro que en el salón de clases a mi hijo de 8 años le están enseñando bajo el mismo fundamento. ¿Me explico? Todos ellos edifican encima. Cada colaborador del que dirige la obra debe edificar encima de lo que se puso. No puede llegar un arquitecto y poner un fundamento en este predio, en este terreno, y el albañil que le toca empezar a construir hacia arriba, empezar a construir de este lado. No, sobre ese mismo fundamento tiene que empezar a construir. Esos son los colaboradores de quien puso el fundamento para edificar encima. Pastores, maestros, aún los misioneros, cuando salen a predicar a las misiones donde Dios los envía, siguen predicando sobre ese fundamento. Todo lo que aquí se enseña es la misma línea. ¿Me explico o no, mis hermanos? Esos son los que edifican encima, que continúan la participación de la sana doctrina de los apóstoles, afirmando que Cristo es el fundamento y edificando sobre él. Verso 11 dice, estoy en 1 Corintios 3, porque nadie puede poner otro fundamento. He aquí, mis hermanos, el trabajo también delicado que continúa de cada pastor. Nadie puede poner otro fundamento. Pablo estaba defendiendo. No se les ocurra poner otra base. Nadie puede poner. ¿Quién es nadie? Nadie. Que el que está puesto. ¿Y cuántos saben que ya ha sido puesto ese fundamento? Y nadie lo puede mover, que es Jesucristo. ¿Qué significa que Cristo, mi hermano, sea el único fundamento? Una iglesia que afirma tener a Cristo como único fundamento lo demuestra en la enseñanza que ahí se imparte. Un edificio será sólido tanto como lo sea su fundamento. Así es. El edificio más alto del mundo, déjeme decirle un ejemplo. Hasta hace algunos años se encuentra en los Emiratos Árabes, en Dubái, se llama el Burj Khalifa. Este edificio mide 828 metros. ¿Puede imaginarse? 828 metros hacia arriba. Más de lo que mediría 3 veces, si no me equivoco, lo que mide aquí el Hotel Riu, que todo el mundo vemos. O sea, otros 2.5 encima. ¿Se lo imagina? Traspasa, no sé si en un momento dado se ve arriba de las nubes la punta del edificio. Tremendo. Tiene 163 pisos. ¿Puede usted imaginar el tamaño de los cimientos? Por favor, deje de imaginarse el edificio arriba. Quítelo de su mente. Por favor, imagínese el tamaño de los cimientos. En Arabia Saudita comenzaron a construir otro edificio que será aún más alto.
Es una competencia. Se llamará o se llama el Kingdom Tower, que se pretende será de un poco más de 1 kilómetro de alto y necesitará para sostenerse cimientos de más de 150 metros de profundidad que deberán soportarlo en sismos, vientos y tormentas. Fíjese, en una ocasión iba yo con mis hijos y mi esposa iba también, ahora que lo recuerdo. Y dejamos el carro estacionado cerca de un lugar donde iban a empezar a construir un condominio. Ya ve que está de moda los condominios en Guadalajara, ¿verdad? Bien, y pasamos por un lugar donde estaban a punto de construir uno, pero vimos que había una malla ciclónica y nos llamó la atención asomarnos. A mí me tiemblan las piernas, tengo un poquito así como de vértigo y me asomé así como agarrando a mi hijo de la mano. Le dije, mira, ven para que veas esto, hijo. Y se veía un trascabo ahí trabajando abajo, como del tamaño así de un Lego. Así de esos jueguitos así. Y dice mi hijo, ¿y por qué tan hondo, papá? Para aguantarlo de arriba. Si no está así de hondo, no aguanta lo de arriba. Y vas a ver, si pudiéramos venir y ver el proceso, todo lo que van a poner abajo, camiones y camiones y camiones de cemento, trompos que llegan uno tras otro, les decimos aquí, y varilla y zapatas, y ahí están poniendo y poniendo, porque mientras más abajo, profundo y fuerte sea, lo de arriba puedes construirlo hasta donde tú quieras. Fíjate, mi hermano, para que quieras ir hacia arriba con seguridad, primero tienes que descender, primero tienes que humillarte, primero es hacia abajo. ¿Cuántos quieren ir hacia arriba con Dios? Primero hay que humillarse, hacia abajo. Las bases están allá, nadie las ve, nadie te ve orando, nadie te ve meditando y lamentándote tu comportamiento que quieres cambiar hacia tu esposa y tus hijos. Nadie te ve, pero te estás ahí humillando. Señor, quiero un cimiento. Pues escárbale hacia abajo, abajo. Pero la cosa es hacia arriba, Señor. Primero es hacia abajo. Si lo de abajo está bien, puedes construir lo que quieras arriba. ¿Cuántos quieren construir hacia arriba? Al que se humilla, Dios le da un edificio alto para su gloria, amén. El fundamento de nuestras vidas, mi hermano, es Jesucristo. Él es nuestra base, nuestra razón de ser. Cada cosa que somos y hacemos debe encajar en el molde que nos ha dado el Padre por medio de Cristo. Él es un caballero, Él es un tipazo, Él es un hombre que cuando habla a la perfección. Su carácter es inigualable, su doctrina es irrefutable. Cristo, diga conmigo, Cristo, Él es tu roca, Él es mi roca, amén. ¿Cuántos quieren que lo sea? Ese hombre que extendió su mano, sus palabras tiernas hacia esa mujer que estaban a punto de apedrear, y él dijo, ¿quién te acusa? Nadie me acusa, ni yo te acuso. Qué caballero, ¿no? ¿No le gustaría ser así de caballeroso varón? Así como Pablo les dice a los corintios, portaos varonilmente. El molde es Cristo, mis hermanos, su carácter y su doctrina. No solo lo que aprendes de lo que Él habló, no se vale, sino cómo se comportaba. Amén, varones. No, pues no hay varones hoy. Amén, hermanas. Gracias, hermanas. Si usted escucha una enseñanza que no concuerda con el proceder de Cristo y sus palabras plasmado en los evangelios, esa enseñanza y la iglesia donde se imparte no tiene a Cristo como fundamento. Pueden mencionar a Cristo en muchos lugares, pero eso no garantiza que sea el fundamento. No lo garantiza, desgraciadamente. Recibir la salvación, mis hermanos, escuche, si tú vienes por primera vez hoy o tienes poco viniendo, yo quiero decirte que recibir la salvación de Dios por medio de Cristo es rápido y sencillo. ¿Es difícil recibir un regalo? Solo extiendes la mano. Lo que es tardado es conocer a Cristo. Recibirlo es sencillo, conocerlo, abrirle la puerta y que pase a tu casa, como dice Apocalipsis 3:20, es sencillo abrirle la puerta y que entre, pero sentarte a la mesa con Él y charlar, eso lleva tiempo. Conocer a Cristo lleva tiempo. Y cuando un creyente procura a diario conocerlo más, su fundamento se refuerza,
Y es entonces que un creyente podrá distinguir si la doctrina impartida tiene a Cristo o no como fundamento. Muchos han salido de iglesias donde Cristo no es el fundamento. Han llegado aquí, mi hermano, a dar su testimonio. Nos han dicho, a mí me ha tocado escuchar a personas, a su servidor, han venido, Julio, fíjate, estuvimos aquí o acá y no, mi esposo no estaba convencido. Decíamos, esto no. Tenemos una gran responsabilidad. El cuarto elemento que Pablo menciona es la edificación de la iglesia. En la edificación de la iglesia es cuando dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Está en el verso 10. Cada uno, di conmigo, cada uno. ¿Quién es cada uno? Di conmigo, yo. Tú debes de cuidar cómo sobreedificas. La parte que te toca, varón, mujer. Cada uno. Son todos y cada uno de los miembros de la iglesia que sobreedificamos. Ya pusieron el fundamento. Ya nos enseñaron. Ahora nos toca poner eso que empieza a hacer verse el edificio hacia arriba. Qué hermoso se ve, ¿no? Ahí hay algunos en la zona de Sala Autónoma de Guadalajara. Han estado construyendo muchos condominios, unos con unos diseños hermosos. Y tú ves arriba, qué hermosos se ven los edificios. Si vieras al arquitecto te diría, habías de ver los cimientos. Pero ¿cómo sobreedificamos? Cada uno. ¿Cómo sobreedificamos? Construimos encima, sobre el fundamento que se ha puesto desde el principio de los apóstoles y profetas. Eso no cambia. Y sobre la sana doctrina que es impartida por los líderes de nuestra iglesia y de las iglesias que hablan la verdad. Y Pablo agrega que cada uno de los que sobreedificamos, sobre este fundamento y doctrina debemos mirar, cuidar cómo construimos. Fíjate bien cómo está el ladrillo que pusiste ayer, mi hermano. ¿No lo revisaste que se fuera a desquebrajar? ¿No viste si estaba lleno de lama? ¿Va a rechazar la mezcla? ¿Va a botar el enjarre? Que esté bien quemado ese ladrillo, ¿no? Un material que se usa aquí en México. Mira bien lo que estás poniendo sobre esa edificación. Entonces, Cristo es el cimiento, el fundamento que soporta, que sostiene la iglesia. Nosotros los responsables de lo que se edifica sobre el fundamento. Pedro, quiero invitarle a que vea conmigo lo que Pedro escribió, mi hermano, en 1 de Pedro 2:5. Dice 1 de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, es decir, serán juntados como para hacer una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No sé cuánto tiempo tienes aquí en la iglesia, pero déjame decirte que todo aquel que toma el compromiso de la vida cristiana recibe un puesto de edificación en la obra de Dios. Así que al final, mi hermano, usted va a pasar por su chaleco, su casco, sus botas y su cuchara. Y su bote para la mezcla. ¿Sí? El que no quiera trabajar, que no coma. Bueno, no iba a decir eso, pero aplica. ¿Sí? Que no coma. Si tú tomaste el compromiso de la vida cristiana, tienes que ponerte manos a la obra. En tu propia vida, en tu familia, seas quien seas, miembro que seas, tienes que tomar manos a la obra. El Señor nos convierte en piedras vivas, dice Pedro, y nos une para formar su edificio santo. Santo, es decir, apartado para Él. Él es el dueño. Pedro muestra a la iglesia como un templo vivo y espiritual en el que cada creyente es como una piedra. Piedra. Levanten la mano las piedras vivas. Ahora, hay que entender algo, mis hermanos. Hay que entender algo. Una piedra no es todo el edificio. ¿Verdad que no? Ni siquiera una piedra es una pared. No. Así como en el cuerpo, un miembro es inútil sin los demás. Nos necesitamos unos a otros. Necesitas a tu esposa, varón, para tomar buenas decisiones. Necesitas consultarlo con tus papás, joven. Necesitas preguntarle a un pastor para edificar bien. No lo hagas solo. En nuestra sociedad individualista es fácil olvidar nuestra interdependencia con otros cristianos. Cuando Dios te llama a cumplir una tarea, debes recordar que Él también llama a otros a trabajar a tu lado, contigo. Y unidos, los esfuerzos individuales
se multiplican. Amén. Cabe mencionar, mi hermano, lo importante que es buscar y relacionarnos con cristianos, con personas cuyo propósito de vida es edificar. Júntate con personas que les gusta edificar, no destruir. Que sus comentarios en las redes sociales edifican, no destruyen. Que sus comentarios en los grupos de WhatsApp que estás edifican, no critican. Tenemos que juntarnos con otros ladrillos que dicen, yo quiero ser parte de la construcción. No con ladrillos que dicen, yo me quiero salir y la barda se va a debilitar. ¿Con quién se junta usted, mi hermano? Suena pregunta de kinder, ¿verdad? Pero nos seguimos juntando con personas que se la pasan criticando. ¿Te gusta criticar? Vente a ayudar. Vente a ayudar. Que los maestros, que el cunero. Vente a ayudar. Hay muchos niños allá. Hay más de 300. Está lleno el cunero. Ese es un ejemplo del trabajo que hay. Los misioneros haciendo su trabajo. Mucho trabajo. Vente a ayudar. Juntarnos con personas que tengan un propósito de vida de edificar, no de destruir. Partiendo desde su manera de pensar. Piensan, todo lo que piensan y dicen es para edificar. No, es que Dios tiene un propósito. Mira, tú no te preocupes, Dios tiene un propósito con esto, tú lo vas a ver. Los escuchas y dices, sí es cierto, porque Dios tiene siempre un propósito. Y todo obra para bien a los que le aman, ¿o no? Eso lo enseñó Pablo a los romanos y es una enseñanza poderosa, mi hermano, para tener una mentalidad de edificación. Desde la manera en que piensas hasta la manera en que haces las cosas, se nota que te gusta edificar y no estar con el marro quitando los 10 ladrillos que con mucho trabajo puso tu esposa. Tú llegas y los derrumbas con un solo grito. Pablo enseña además que el Señor nos coloca ordenadamente formando una casa espiritual, dentro de la cual ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Él por medio de Jesús. Todo es por medio de Jesús. ¿Y cuáles son esos sacrificios espirituales aceptables a Él? Son tu vida, mi vida, en una verdadera adoración, en obediencia, en santidad, en fe, en una actitud de servicio a Dios y a los demás por medio de Cristo. Voy a retomar Efesios 2:20 porque quiero leer algo más, mi hermano. Efesios 2:20 al 22 dice así. El 21 voy a leer más bien. Efesios 2:21. En quien todo el edificio, es decir, en Cristo como fundamento, en Él, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Es decir, crecemos juntos. No te quedes atrás, varón. Si tu esposa tiene un deseo de crecer, de aprender más no te quedes atrás. Crece con ella, crece con tu esposo, mujer. Ayuda a tus hijos a crecer juntamente, que vayan creciendo juntos, juntamente edificados para hacer una morada de Dios en el Espíritu. Bien coordinados significa compactados, bien unidos. Nadie entra ahí. Hay una barrera de seguridad. Bien compactados, nadie entra a querer quitar el fundamento. Ningún impostor, ningún ladrón entra. Cuando estamos compactados, no solo hacemos una barrera divisoria, mi hermano. Una pared no solamente divide, también protege. Israel solía ser uno de tantos pueblos en los tiempos antiguos que construían muros a su alrededor para protección y también para marcar una división. De aquí para acá es el pueblo de Dios, de aquí para acá están los invasores, con quien no podemos tener relación. Eso es lo que hace una barda también. Bien coordinado entonces, compactado, como lo está un ladrillo con otro aquí. Si es de adobe tal vez, es una construcción antigua, bien compactado uno con otro. Cada pieza en su lugar cumpliendo su parte. ¿No cumples tu parte, varón? ¿No cumples tu parte, joven? ¿No cumples tu parte, hijo de familia, mamá? No hay esa compactación del material. Se va a batallar para seguir construyendo en ese hogar. Al principio la iglesia en el principio también, si lo puedo decir así, la que Cristo estableció era sumamente coordinada, mi hermano. Cada acción que Cristo había ordenado para que la iglesia la llevara a cabo, supervisada después por los apóstoles, propició que la iglesia fuera firme, poderosa y de gran impacto espiritual a su alrededor.
Ellos perseveraban en primer lugar en la doctrina de los apóstoles, es decir, eran celosos de no desviarse de la doctrina. Sé celoso, mi hermano. Sé celoso de conocer a Cristo para que fundamentes y no seas llevado como la ola del mar de un lado para otro por vientos de falsas doctrinas. Tenían comunión unos con otros, es decir, había compañerismo. Aquella persona que te invitó a comer, aquella familia con quien saliste un domingo a comer y te diste cuenta que esa nueva amistad era algo que realmente necesitabas. El compañerismo es esencial. Partían el pan en la Santa Cena. ¿Y qué celebraban entre otras cosas? El memorial de Cristo. Celebraban el fundamento con conciencia. Entre otras cosas, lo que hacemos cuando celebramos la Santa Cena es decirle a Cristo: tú sigues siendo y serás mi fundamento. Amén, mis hermanos. Eso le decimos también. Lo recordamos de que Él está debajo sosteniéndonos. Su diestra de poder nos sostendrá. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Celosos entonces, tenían compañerismo, partían el pan, oraban unos por otros. Y Dios se manifestaba con milagros y sanidades, como muchos milagros que hemos escuchado aquí a la hora de la oración. Cáncer sanado, personas en situaciones diversas de enfermedad sanados. Seguiremos oyendo eso mientras Cristo sea el fundamento. Serán legítimos los milagros, legítimos. Se apoyaban mutuamente en todo tiempo de necesidades, se reunían a escuchar la palabra en el templo. Solo si había alguna causa de fuerza mayor lo hacían por internet, porque dejar de reunirse es una mala costumbre. Y en sus casas compartían los alimentos, alababan a Dios siempre y daban testimonio de un verdadero cristianismo. ¿Qué resultaba, mi hermano, de esa extraordinaria coordinación? ¿Qué resultaba? Que el Señor añadía cada día más piedras vivas. Crecía el edificio. Amén. ¿Cuántos quieren que crezca el edificio? En todos los sentidos. Porque si vienen más personas a la salvación de Cristo, a decir sí a Jesús a este lugar, bueno, pues hay alegría cuantos más se salvan, ¿verdad que sí? Más piedras vivas para el edificio de Dios. Esto debe suceder, mi hermano, en la iglesia actual. Debe suceder en tu vida. Debe suceder en tu familia. Porque los principios de Cristo no cambian. Nuestra constitución ya va por la cuarta transformación. Pero los principios de Dios no tienen ninguna. Es decir, la van a cambiar otra vez. ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo quede? La Biblia no cambia, que es lo que a mí me sostiene, ¿sí o no? ¿Qué importa que haya un movimiento de las leyes humanas? Si la Biblia permanece, ¿cómo dice el versículo? El cielo y la tierra pasarán y cambiarán, pero tu palabra no cambiará. ¿Amén? Debemos perseverar en Cristo, el fundamento, y esforzarnos en la enseñanza que recibimos para hacer el edificio bien coordinado del Señor. Versos 12 y 13 de 1 Corintios 3 dice así: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno. Diga conmigo otra vez, cada uno. Ahora diga yo. Cuando dices yo, no estás diciendo mi esposa, no estás diciendo mi hermana, no estás diciendo yo. Yo soy responsable. La obra de cada uno será manifiesta, es decir, se va a notar. Si pusiste mal ese ladrillo, se va a notar. Si tú invitaste a trabajar a un albañil a tu casa para hacer un trabajo y no lo hizo muy bien, que digamos, lo vas a notar. A veces hasta sin plomada se ve si el enjarre quedó chueco, ¿verdad? Sí, lo estoy hablando en serio. Llegas y le haces así, ese enjarre está mal. Se va a ver claramente, el día la declarará, pues el fuego, por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, de cada uno cual sea, lo que hagas, el fuego la probará. Dios va a ver lo que construiste y lo que no construiste. Te dije que aquí hicieras una barda. Ay, Señor, no alcancé. ¿Sabías que Dios nos va a pedir cuentas de lo que hicimos y de lo que omitimos? Entonces, si no tomas tu casco, tu chaleco, tus botas y tu herramienta, si enterraste el talento, Pablo menciona aquí materiales diversos, mi hermano, ejemplos claros.
Materiales que algunos resisten el fuego, otros no. Vamos a reflexionar en esto. Si el fundamento que es Cristo ya está puesto en nuestras vidas y hemos estado recibiendo sana doctrina, yo te pregunto, ¿estamos siendo responsables de sobreedificar con materiales que soportan el fuego? El fundamento ya está. ¿Qué estás poniendo encima? Hay cristianos que asisten a la iglesia ya desde hace tiempo, escuchan la enseñanza, el consejo de Dios que puede guiar su vida, su familia, correcta y espiritualmente. Están conscientes de ello, pero batallan con opiniones propias de cómo se deben hacer las cosas, las anteponen al orden de Dios y no se logra mucho. Está el varón cristiano que desea gobernar bien su casa y que su esposa lo reconozca como cabeza de ella, autoridad sobre ella, pero él con sus actividades y anteponiendo su opinión no demuestra que Cristo sea cabeza de él, lo que lo lleva a sobreedificar mal, y debido a eso todo intento por mejorar la casa es consumido a la hora de una prueba. Llega la prueba a esa familia y como no hubo materiales resistentes, no hay carácter formado, se va como cuando quemas un montón de hojarasca. Si te dijeran, mi hermano, escucha, si te dijeran esto: te regalo una casa y la construimos con el material que tú quieras, ¿qué material escogerías? ¿Cartón? La quiero rápido, con cartón de la ferretería, de ese negro. ¿Lámina? Bueno, ya, lámina, pero te vas a morir de calor. Madera, bueno, estilo California. Ramas de palma, oye, pues si no va a ser restaurante de mariscos, ¿verdad? O con ladrillo y cemento y buen acero. El mejor acero, ese que traen de Monterrey. El mejor acero. La calidad del material con que tú edifiques tu vida y tu familia depende de la medida y forma en que apliques y vivas los mandamientos de Dios, mi hermano. Los mandamientos de Dios son el mejor cemento, son el mejor acero, son la mejor cal, son el mejor ladrillo. No hay mejor piso de cerámica que los mandamientos de Dios. Ponlos y verás, tu casa va a brillar, nunca va a caer. ¿Me explico o no? Cada vez que usted y yo venimos aquí, recibimos una enseñanza. ¿Sabe lo que sucede metafóricamente? Usted sale por esos pasillos y se va a su casa con un camión lleno de material. Se lleva 3 toneladas de varilla. Los que saben de construcción me entienden un poco, ¿verdad? Pastor Chava Pardo. Te llevas 2 camiones de cemento, 3 de cal, arena de río, arena amarilla, piso de cerámica, ladrillo del rojo bien hecho, uno grandote así. ¿Qué haces con ese material? Si tú le dices al Señor: Señor, dame una casa, dame una familia, Él no te la va a dar así, pum, y ahí está. Te va a dar los materiales para que tú la fabriques. ¿Me explico o no? Bien, todo lo que recibimos aquí es material de construcción, mi hermano. La enseñanza, el consejo, la exhortación, todo eso te va a ayudar a edificar tu casa, tu familia, tu vida, para que permanezca. Cada vez que recibimos esa enseñanza nos vamos llenos de material de mucha calidad, indestructible, que dura. La pregunta es: ¿qué haces con ese material que Dios te da? ¿Te imaginas un lote baldío enorme, lleno de material para construcción de la mejor calidad, y tú y tu familia en una casita de cartón mojándose? Ahí está el material para que construyas, y tienes a tu familia en una casita de cartón, soportando el sol, la lluvia, los problemas, el frío. ¿No les quieres construir una casa? Dios ya te lo dio todo. ¿Cuántos quieren empezar a construir? La casa cayéndose y los materiales echándose a perder. El Señor te dice: te estoy regalando un camión de cemento, ya lo dejaste mojar y se hizo piedra. Te estoy regalando un camión de varilla para que hagas la estructura y soporte todo lo que quieras planear y hacer. Ya lo dejaste oxidarse. No atiendes el consejo, no obedeces, no echas manos a la obra, y tu familia
en una casita de cartón. La pregunta es, ¿qué hacemos con el material que Dios nos da? Desidia, mis hermanos. Desidia es el peor enemigo del cambio que la palabra de Dios quiere hacer en nosotros. La desidia. Muchos quieren que el edificio se construya solo. Quieren que Dios lo haga todo, lo que les corresponde a ellos. No, Él solo es el arquitecto. Tú eres el albañil. Yo soy un albañil. Yo respeto a un buen albañil, a todos. Cuando veo un trabajo bien hecho de albañilería, quiero la tarjeta de ese albañil para cuando yo necesito algo, porque con esta mano he visto albañiles buenos en Guadalajara. Y vaya que tienen trabajo. Hay que esforzarse y trabajan duro ellos. Pero qué gozo es ver un trabajo bien hecho de albañilería. No cualquiera. Que veas una barda así bien pulida, el piso bien derechito. ¿Qué albañil estuvo aquí? Yo quiero la tarjeta de ese albañil. Dios quiere que trabajemos a ese nivel, mi hermano. Mire, hay un dato importante de la primera iglesia, déjeme decírselo. Y es que todos contribuían a la edificación de la iglesia, tanto en el templo como en su casa. ¿Qué le quiero decir? La edificación de la iglesia comienza en la edificación de cada creyente personalmente y de cada familia en cada hogar cristiano. ¿Construyes en casa? Estás construyendo aquí. Un buen maestro de niños que da testimonio, que viene junto con su esposa, que se ve, porque la obra de cada quien es manifiesta, que se ve que hay una coordinación entre ellos dos. Yo conozco parejas así. Yo sé cómo son en casa. ¿De qué le quiero hablar? Mire, hay un fenómeno muy común, mi hermano, y triste, dentro de la iglesia. Es la incongruencia. Creyentes que no son los mismos en casa después de haber recibido aquí en la iglesia la enseñanza de vida espiritual. Aquí cantas, allá gritas. Aquí eres cordial, allá eres grosero. Aquí no apagas el teléfono, no es cierto. A ver, no se me vaya por otro lado. Lo estoy exhortando, mi hermano. ¿Verdad que debe haber congruencia? El cristiano edifica en la iglesia, empezando a edificar desde casa. El congreso que nos trajeron el año pasado en febrero, todo empieza en casa. Y va a haber otro para que se venga, 1 y 2 de marzo. Congruencia, mis hermanos. Congruencia. Aquí cantas, allá gritas. Cuidado. Aquí eres el santo, allá eres el tinieblas. Tu esposa levantando una barda así, tú llegas y la derribas. Y dejas los ladrillos ahí, como los platos sucios, que solo ella lava. Yo veo a mi esposa lavando trastes y digo, le voy a dar un regalito porque ahora sí que fregar los trastes, los platos. Hay que construir juntos, ¿verdad que sí? Ya me voy a calmar, ya. Creyentes que no son los mismos en casa que en la iglesia. Hay que construir aquí, empezando desde allá. ¿Sabe usted que eso es religiosidad, mi hermano? Y cuando tú pones religiosidad, es como cuando no le pones cal a la mezcla, cuando quieres enjarrar. ¿Cuántos saben de construcción aquí? Si estoy diciendo algo mal, al último vienen y me regañan. Pero yo me acuerdo cuando mi papá estaba construyendo la casa donde viví, que ahora vive ahí mi madre y mi hermana, y yo veía cómo mi papá estaba detrás de los albañiles y veía cómo hacían la mezcla bien. Y cuando no le echaban cal a la mezcla, no pegan los ladrillos. Con religiosidad nada pega. No pegan los ladrillos. Con congruencia sí. Así es, dile al que está a tu lado, no va a pegar. No va a pegar, ni le intentes. Dice Pablo a los Corintios, cada uno mire cómo sobreedifica. En la edificación de nuestra vida, de nuestra familia y de la iglesia, el Señor es el arquitecto en jefe. Cristo es el fundamento y nosotros los albañiles. Y los albañiles de Dios no hacen San Lunes. La Santa Cruz es así. Pablo le enseñara a los cristianos de Corinto a edificar juntos, a que entendieran que cada uno tenía que hacer su parte. Batallaba, mi hermano. Él batallaba debido a que ellos no se esforzaban.
les llamó niños y carnales en ese mismo capítulo al inicio. ¿Por qué no colaboran? ¿Son niños? ¿Son carnales? En lugar de juntar, hacen divisiones, se separan. En lugar de ponerse de acuerdo, se dividen. Uno va y se muere de sed allá en la esquina, y otro va y se emborracha con el vino que trajo. Divididos. No se esforzaban, les llamó niños y carnales. Recibían el fundamento y luego otros hombres venían a predicarles para reforzar el fundamento, edificar, pero ellos no sobreedificaban. Bien, hacían partidos, se dividían. Y Pablo les dijo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo dice: yo hago mi parte, Apolos hace la suya, pero el que da vida y es dueño de la edificación es Dios. Y luego les dice en el 7: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. No hay superestrellas, como se lo dije. Ahí está el énfasis que le decía al inicio, que da el crecimiento, Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Los dos ladrillos que están juntos en esa barda, que no se ven por el enjarre, los dos bloques ahí están juntos. Son iguales, el que está abajo soporta al de arriba, pero ese soporta a otro, y ese soporta a otro. Todos soportan el techo. ¿Y quién soporta el techo? Nadie, pero el techo recibe la lluvia y los estragos y el sol. Todos forman parte de todo. Hay que ser así en casa, hay que ser así en todo lo que haces. Hay que ser solícito en el trabajo, porque todos formamos parte. Entonces el que siembra y el que planta no es más que el otro. Dios es el que da el crecimiento. Todos son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa por su labor. Es preciso, mi hermano, que todos conozcamos y nos esforcemos en ejecutar la labor que nos corresponde en la edificación de nuestra vida. Siempre enfatizo en tu vida primero. No trates de hacer nada fuera de tu vida si no has edificado primero tu corazón. Después tu familia y la iglesia. Si no ubicamos bien nuestra tarea, tenemos mucho que perder. Sí tenemos mucho que perder. Si tú y yo le flojeamos en la obra de Dios, sí tenemos mucho que perder. En la obra de Dios, en tu vida, en tu casa y en la iglesia. Hay mucho que perder. ¿Eres esposo o esposa? Manos a la obra para ser un buen cónyuge. Varón, comienza cimentando con amor. Eres el responsable de poner el fundamento, varón. Si no, acuérdate que tu casa se va a caer y va a caer encima de tus hijos y tu esposa. Comienza cimentando con amor, varón. Mujer, comienza a edificar con sumisión, con sometimiento. ¿Eres papá o mamá? Manos a la obra para ser un mejor papá o mamá. No es fácil. Comienza pidiendo perdón a tus hijos. Edifica con humildad. Eso me va a debilitar, pastor, pedirle perdón a mis hijos. ¿Quién te dijo eso? Que te va a debilitar pedir perdón a tus hijos. Urge que lo hagas. Edifica con humildad. Edifica hacia abajo el fundamento. ¿Eres joven y estudias? Manos a la obra para ser un joven distinto. ¿Estás aquí, joven? ¿O te conformas con ser y hacer lo mismo que hace el montón allá afuera y seguir los retos de internet? Ponte un reto serio, no un reto cobarde. No como los jóvenes allá afuera que ya mordieron el anzuelo y están atrapados en las redes. Los apóstoles, cuando vieron a Jesús, dejaron las redes. No se quedaron ahí chateando y perdiendo el tiempo en Facebook. Y Jesús caminando, alejándose de ellos. Yo ya me voy. No, espérame, déjame ponerle like. Qué perdedera de tiempo, mi hermano. Perdedera de tiempo. Permítame decir esa palabra hebrea, perdedera. Creo que es griega. ¿O zapoteca, Tony? Perdedera de tiempo. Atrapados en las redes. No hay que dejar las redes y seguir a Jesús. Ponte retos serios, joven. Levántate y di: hoy voy a vivir en santidad. Ese es un reto. ¿Eres profesionista o empresario? Edifica con honestidad y equidad. No esperes a que el gobierno o los partidos políticos lo hagan para hacerlo tú. Paga tus impuestos. Paga bien la nómina.
y paga tus primicias al Señor. Edifica con honestidad, empresario, negociante, y estarás construyendo hacia el cielo. Amén. Verso 13 de 1 Corintios 3. La obra de cada uno se hará manifiesta. Se va a notar si trabajaste o no, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, lo que hagas o no hagas, el fuego la probará. ¿Con qué materiales estamos sobreedificando, mi hermano? Las obras sin valor son hechas por los esfuerzos carnales y emocionales, y estas no soportarán el fuego. ¿Cuál fuego? El juicio de Dios. Las obras duraderas son hechas por el poder del Espíritu en base a la doctrina de Cristo, pues sí, así soportarán la prueba del juicio de Dios. Pablo continúa diciendo: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. La recompensa de la que Pablo habla aquí no es la salvación. La salvación no es una recompensa, es un regalo. Nadie es digno de la salvación, es un regalo. Así es, por Cristo la tenemos, amén. Es una dádiva según Romanos 6:23. Una recompensa es un premio a la fidelidad en el servicio a Dios y a su palabra. Y por eso dice al final del verso 8: aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Tal vez vas a ganarte una medalla así, otra así. Yo qué sé cómo van a ser los premios. Va a haber premios, mi hermano. No vivimos ni trabajamos por el premio, ¿verdad que no? Pero va a haber premios. Va a haber premios. Si alguno, su obra se quemare, sufrirá pérdida. Le dije que había que perder. ¿Se quema tu casa? ¿No pusiste todo lo que requiere el edificio? Se quema toda. Tú saliste corriendo, pero no salvaste a nadie. Te salvaste así como de panzazo, ¿verdad? Dice: serás salvo aunque así como por fuego, dice. Es decir, apenas y la librarás, pero no tendrás recompensa. La pérdida se refiere no a la salvación, sino a la pérdida de la recompensa que un constructor negligente pudo haber recibido, no a su salvación. Como por fuego, esta persona tendrá una salida estrecha, como alguien que escapa de un edificio en llamas. Pierde todas sus posesiones, pero logra salvar la vida. Mi hermano, una última pregunta para orar juntos. ¿De qué está hecho tu carácter? ¿De qué está hecho tu carácter? ¿De oro? ¿De plata? ¿O de heno o de hojarasca? ¿Puede tu carácter ser pasado por fuego? Porque solo si es pasado por fuego y resiste, serás parte de la edificación. Hay siervos de Dios que su carácter los ha hecho salir del servicio a Dios. Su carácter los ha traicionado y ya no son ladrillos en el edificio de Dios. Qué lástima. Hay que ver cada uno su obra, cual sea. Como conclusión, mis hermanos, y para una reflexión final, 2 maneras seguras de destruir un edificio: dañar el fundamento o construir con material de mala calidad. Nadie podrá evadir el fuego, mis hermanos, que probará la obra de cada uno. El Señor nos evaluará a todos, empezando por cada ministro, y lo que haya contribuido a la vida de la iglesia. Y el día del juicio revelará la sinceridad de la obra de cada persona. El Señor es quien determinará si una persona fue o no fiel a las instrucciones del plan de Dios. Amén, mis hermanos. La iglesia como un edificio. Acompáñame a orar, por favor. Gracias por su tiempo. Señor, muchas gracias esta tarde por lo que nos has hablado. Padre, gracias porque tú nos consolidas, nos coordinas, nos ordenas y nos instruyes para ser buenos elementos en tu edificio, piedras vivas, no piedras sin vida que no van a tomar un lugar ahí, no van a tener la fortaleza. La vida de Cristo nos hace ser piedras vivas. Tú eres la piedra angular, Señor. Nosotros somos piedras vivas. Enséñanos de hoy en adelante, Señor, entendiendo todas estas metáforas de tu palabra, en este caso, a humillarnos y edificar. Primero el cimiento.
Ora conmigo, mi hermano, y dile: Señor, sé que primero es escarbar hacia abajo y sacar todas las piedras. Es más difícil inclusive que construir hacia arriba, porque en el espacio no hay estorbos. Se construye con libertad el edificio hacia arriba, nadie estorba. Hacia abajo hay que quitar piedras, escarbar hondo. Hay animales ahí. Hay cosas duras que hay que picar, hay que quitar para poner el fundamento. No puedo poner el fundamento, Señor, si no escarbo profundo. Perdóname, Señor, si no he escarbado profundo, no he escudriñado. Escudriñar significa escarbar. Escudriñar tu palabra, escarbar para que el cimiento sea puesto. Como padre de familia, como esposo, como joven estudiante, todas esas áreas donde yo me mueva, Señor, donde tú me has puesto, que yo labore con responsabilidad. Porque la obra de cada uno, cual sea, será pasada por fuego. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra esta mañana y por traerme a ser parte de tu santo edificio. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bonito día, que estén muy bien.